damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar a través de este medio para llevarles la palabra de Dios y poder adorar al Señor en esta noche. Saludo de manera muy especial a los jóvenes Desafío Juvenil, a todos los hermanos de nuestra iglesia, Ebenezer Central, y a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de este medio, a todos los hermanos de la comunidad Ebenezer. También los saludamos de manera muy especial. Les quiero compartir un texto bíblico que dice en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando adoradores y este es el tiempo para adorarlo en espíritu y en verdad allí desde nuestras casas. Vamos a tener un tiempo de oración y luego también vamos a tener ese tiempo de adoración donde los invitamos a que se conecten con el Señor a través de la adoración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, poderoso. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único digno de toda adoración, de toda exaltación. A ti venimos hoy, Señor, para adorarte, para bendecirte, para darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, bendecimos a cada uno de los que están conectados, para que en un mismo espíritu podamos adorarte, podamos bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Alabar el nombre de Cristo. Tú eres bueno, Señor, admirable y sublime Rey. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos a cantarle a aquel que venció en la cruz del Calvario, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá en su casa, alábele al único que vive y reina por los siglos de los siglos, Cristo. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció
al diablo en la cruz. Dilo de nuevo, Él venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Y todo el mundo saltando para Cristo. Salta para Cristo, salta, salta para Cristo, salta. Tomando espada y vamos todos a pelear. Contra Satanás vamos a ganar, dándole al Señor la victoria y el honor, porque Jesucristo es mi Señor. Él venció. Vamos a decirle, Cristo venció. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Dilo de nuevo, Él venció. Y venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Él venció. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de su voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar.
que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Bueno, hemos adorado a nuestro Señor con esas hermosas adoraciones y alabanzas. Y ahora nos vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy buenas noches, estimados jóvenes del Ministerio Desafío Juvenil. Le damos las gracias al Señor. Para mí de verdad es un verdadero gozo, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes con el propósito de compartir la palabra del Señor, de meditar en su palabra, de alabarle, de adorarle. Ya le hemos adorado, le hemos cantado y ahora vamos a compartir la palabra del Señor, pero también quiero saludar a todos nuestros hermanos que hasta ahora están conectados, que nos visitan también, o los jóvenes que nos vean, que estén conectados desde sus casas, los amigos que están allí viendo este canal, este medio. Le doy las gracias al Señor y quiero saludar a mis pastores también, Fabio, Edilma y a todos los líderes de nuestra iglesia. Es muy bueno estar aquí para compartir esta palabra eterna, la palabra de vida, que es la palabra del Señor. Entonces, quiero que compartamos ese texto maravilloso, ese texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. He titulado esta reflexión de la palabra la leche que alimenta. La leche que alimenta. La leche es un alimento de verdad muy completo, muy beneficioso para todos los seres humanos, para todas las criaturas. Y en base a este texto que vamos a leer de la palabra, vamos a hablar un poquito de la leche, ¿no? Pero en este sentido, en el sentido que la palabra de Dios lo dice, en comparación con ese alimento que también Dios nos ha dado, que es la leche. Entonces le damos las gracias al Señor, la leche que alimenta. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Y quiero leer nuevamente el versículo 2. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y voy a resaltar el versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, podemos ver aquí cómo el apóstol Pedro, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, nos está hablando acerca de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que desear como niños y a lo que él llama la leche espiritual no adulterada. Y en el contexto en el que estamos hablando, la leche espiritual se refiere a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Siempre nuestro objetivo, por ejemplo, estar aquí, nuestro objetivo cuando nos congregamos,
nos reunimos a la iglesia es ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta semana, a través de la píldora que nos compartía nuestro pastor, estábamos viendo a través de esta píldora los beneficios de la palabra de Dios. Y veíamos que la palabra de Dios nos limpia, nos santifica, nos regenera y muchas bendiciones que podemos recibir por la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros siempre nos centramos en la palabra, en la escritura, en lo que Dios nos dice, nos habla a través de su santa palabra, de la Biblia. Y dice aquí la palabra de Dios, a través de Pedro en el versículo dice que nosotros debemos desear como niños, recién nacidos. Es un deseo, es una necesidad. Ustedes saben que cuando un niño nace, está bebecito, necesita alimentarse para comenzar, para crecer, para desarrollarse, para terminar de desarrollarse todos sus tejidos, todas las partes que todavía están en formación y para su crecimiento. Y está esa leche materna que también Dios ha dispuesto para que el niño tome, se nutra y crezca. Entonces, como cuando usted ve un niño recién nacido, la forma en que pide ese alimento es llora, ¿no? Llora y se pone ansioso y ese es el sentido que el apóstol Pedro nos está diciendo, que en esa forma, con esa ansia, con esa necesidad, con esa, esa urgencia por tener ese alimento, con ese deseo, nosotros debemos desear esa leche espiritual. Entonces, me gusta mucho en la versión Dios habla hoy, dice el versículo 2, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan. Entonces, hay algunos elementos que vamos a revisar aquí. Lo primero es que tengo que tener el deseo, con el ansia de ese niño. Así debe ser mi necesidad y mi deseo de esa leche espiritual que es la palabra, ¿sí? Como niños, primero, desear. Pero también dice que la leche espiritual no adulterada. Y en la versión Dios habla hoy, dice, busquen con ansia la leche espiritual pura. Y me llama la atención esta expresión, la leche espiritual pura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un niño o cuando cualquiera de nosotros puede llegar a ingerir un alimento que está adulterado o que no está puro en sí, en sus características tales como son el alimento? Es decir, que está alterado, ¿no? Y eso puede suceder, que algún alimento se descomponga o el alimento se altere o se adultere. Es decir, que el alimento cambie sus características propias, originales. Eso es lo que llama alterar o adulterar, también puede ser. Entonces, cuando uno consume un alimento adulterado o alterado o que está descompuesto, ustedes saben que esos alimentos o ese tipo de alimentos no es para nada beneficioso. Si uno se toma un vaso con leche, con una leche que está ya descompuesta, está ácida, está agria, como podemos decir, o está cortada, y usted se toma ese vaso de leche, esa leche que inicialmente es un alimento muy beneficioso, por estar adulterada, en lugar lo que va a ocurrir contigo y conmigo es que nos va a hacer daño más bien. Entonces, a mí me gusta mucho la aclaración que hace el apóstol Pedro en este pasaje. Desea como niño esa leche, con esa ansia y esa necesidad, pero dice la leche espiritual no adulterada, no alterada, sino pura. Y esa leche que es pura, que no tiene alteraciones, hablando tanto física como en sentido espiritual, esa leche es la que nos va a beneficiar. Y dice la escritura aquí que hay un propósito. Tengo que desear la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
Hace unos sábados atrás estuve compartiendo con usted acerca de el camino hacia la madurez, que es básicamente el camino hacia nuestro crecimiento espiritual. Y uno de los puntos era precisamente alimentarnos de la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, para que por ella crezcáis. Pero entonces debemos meditar aquí esa expresión que él dice que la leche debe ser no adulterada. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque tal como hay personas impías, no conocedoras de Dios, que adulteran los alimentos, a veces para sacar un provecho, y haciendo esto, pues le hacen daño a otras personas. Bueno, les quiero contar que algunos saben, no todos, pero yo trabajo para una empresa de alimentos y he hecho muchos tipos de trabajos allá. Muchos tipos, he trabajado en muchas áreas de la empresa, de la fábrica donde trabajo, que es precisamente una empresa láctea, donde fabricamos polvo o leche en polvo, una leche muy reconocida aquí en nuestro país, en Colombia y en el mundo también. Es la famosa leche Clean. Bueno, nosotros allá en la empresa, en la fábrica la fabricamos y llama poderosamente o grandemente la atención que ciertas personas, por sacar el provecho, llenarse un poco los bolsillos, siempre están intentando adulterar la leche y en ese tratamiento, en ese intento, de adulterarla, también la alteran, ¿sí? Y como les decía, he hecho muchos tipos de trabajo, pero uno de los que más me ha gustado es precisamente, era verificar la calidad de esa leche cuando llegaba a la fábrica. Cuando llega a la empresa, yo era, por decirlo así, como un primer filtro y ocupaba un cargo que se llama analista de leche fresca, donde yo tenía que tomar unas muestras de leche y verificar que la leche estuviera pura, por decirlo así. Para usar la misma expresión que usa la versión Dios habla hoy, la leche fuese pura, es decir, no estuviera alterada ni estuviera adulterada, porque precisamente una leche mala no nos va a servir para el proceso de producción, y tampoco si fuese así en la parte del proceso y pudiese salir al final el producto, tampoco le va a caer bien si yo fallo en mi trabajo o fallara en mi trabajo o no tuviéramos ese filtro de verificar la calidad. Entonces, llama la atención de que muchas personas, por ejemplo, adulteran la leche adicionándole agua, por ejemplo, le sacan cantidad de agua de leche, de verdad leche pura, y el faltante lo completan con agua, disolviendo más los compuestos y disminuyendo los nutrientes, etcétera. Otra forma que utilizan para adulterar la leche es sacando la cantidad de leche, pero adicionándole algo que con el completar las cantidades de sólidos. Pueden echarle agua, pero le podían echar sal o harina y una cantidad de cosas que en ese laboratorio hacíamos alrededor de unos 15 a 17 análisis y pruebas y test para garantizar que la leche llegara no adulterada ni alterada tampoco. Sí, porque no nos servía así. Entonces, a mí me gustaba mucho esa posición, ese trabajo, porque yo tenía el poder y la autoridad de decir, este vehículo no lo recibimos con esa cantidad de leche porque esa leche está adulterada o está alterada. No pasa de aquí y se retira con la leche que está mala, porque no va a ser bien, no va a ser bien. A veces también le adicionaban antibióticos y esos antibióticos son dañinos en los productos alimenticios porque ellos deben de proporcionarse en algún tratamiento médico. Y entonces, fíjense ustedes todo el trabajo que hace la empresa para garantizar de que esa leche no estuviera adulterada y verificar la calidad. Y en esta noche yo quiero dejar este mensaje, que tú verifiques la calidad de esa leche espiritual. Y Dios nos ha dado la forma, las herramientas, nos ha dado
la sabiduría del Espíritu, porque una leche que nosotros probamos, hablando ya en sentido espiritual, que sea adulterada, no va a darte crecimiento en tu vida, ni tampoco va a beneficiarte en tu fe, ni te va a dar, digamos, esa fortaleza espiritual, y lo que puede producir en tu vida es perjuicio espiritual, ¿cierto? Porque esa palabra, hablando ya en la palabra, fue adulterada, y es posible que hayan personas que adulteren la palabra. Por eso Pedro dice, la leche espiritual no adulterada debe estar pura. Entonces, yo quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 15 al 16. Y bueno, aquí creo que tengo la versión Dios habla hoy. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Corrijo, esta es la versión, la Reina Valera. Entonces está hablando el apóstol, que viene hablando de que la paciencia que tiene el Señor para con nosotros es grande, que nos lleva a la salvación, y que Pablo había escrito acerca de todo esto con la sabiduría que Dios le ha dado, pero casi en todas las epístolas, y dice, hay algunas cosas que son difíciles de entender en lo que Dios le inspiró a escribir, dice aquí Pedro, pero dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y como también las otras escrituras. Es decir, que hay personas que tuercen la palabra, que tuercen la escritura, que le dan un sentido que no es real a lo que la palabra de Dios quiso decir, o lo que Dios quiere decir por medio de esa palabra. Entonces hay una adulteración, y por eso Pedro dice, desear como niños la leche no espiritual, no adulterada. Es decir, la palabra tiene que ser pura, pero tú y yo tenemos que tener la capacidad y el discernimiento para saber cuándo la palabra está siendo adulterada por personas torcidas, como lo que dice aquí, y los cuales los indoctos, y en otras versiones dice las personas ignorantes, los débiles en la fe, tuercen. Entonces, nosotros como hijos de Dios, que estamos siempre queriendo recibir, escuchar palabras, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto lamentablemente es así. Yo me quedo sorprendido, queridos jóvenes, amigos y hermanos que nos escuchan, cómo por medio de todos los medios en cuanto a las redes, a veces estoy viendo algunas cosas y me encuentro con unos mensajes totalmente distorsionados de la palabra, mensajes totalmente distorsionados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora que estamos más conectados con las redes sociales, usted tiene que tener cuidado a quién está escuchando. Y si está escuchando algo, usted tiene que tener la capacidad, en el nombre de Jesús, y ahorita más adelante le vamos a explicar unos pasos sencillos o unos puntos sencillos para tener la capacidad de identificar si una persona, esa palabra está siendo adulterada. Son sencillos y fáciles de ir aplicando en nuestra vida con la práctica, pero los necesitamos hacer. Entonces, dicen, vamos a seguir por acá, dice, ¿qué tenemos que hacer entonces, amados jóvenes? ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? Si hay personas que lamentablemente tuercen, hay toda una galería, por decirlo así, de predicadores. Jesús lo dijo, vendrán predicadores falsos, engañadores de sí mismos, algunos buscarán enriquecerse, utilizarán la fe de otros para enriquecerse y adulteran la palabra y hacen que la palabra de Dios diga otra cosa que lo que originalmente el Señor mismo quiso decir por medio de ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces les voy a colocar un ejemplo que está en Hechos, capítulo 17, versículo 10, y vamos a hacer como los hermanos de Berea, ¿sí? Los hermanos de Berea. Dice en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga
de los judíos. Y el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué hacían los hermanos de Berea? Dice que eran más nobles, porque cuando Pablo llegó a Tesalónica, allá las personas estaban sesgadas, cerradas a recibir la palabra. Sobre todo los judíos, y algunas personas comenzaron a convertirse, a creer la palabra de Dios por medio de Pablo, y se pusieron celosos y formaron un alboroto y hicieron que Pablo saliera de Tesalónica. Y entonces lo enviaron, como dice aquí en el versículo 10, hasta Berea. Y cuando llegaron allí, lo primero que hicieron fue entrar a una sinagoga, y estas personas eran diferentes, eran más nobles, dice, y recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, mira esta expresión. ¿Cómo nosotros, con qué actitud nos vamos a acercar a la palabra o vamos a escuchar la palabra? Primero, jóvenes, con solicitud, o sea, con disposición, con un corazón abierto, dispuesto, esperando que sea Dios el que nos hable por medio de esa palabra, ¿cierto? Que Dios nos hable con solicitud, pero mira que también dice con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo les vino predicando, y en el contexto de este pasaje dice que Pablo les hablaba acerca de la necesidad de que el Cristo Jesús, el Mesías, tenía que padecer, morir y resucitar. Y lo que él le hacía era comprobarle con la palabra, la escritura, ese cumplimiento en Jesús de todos estos acontecimientos. Que Jesús era el Mesías, que tenía que padecer, entregar su vida, morir en la cruz, derramar su sangre, resucitar. Todo eso Pablo se los hacía ver con la palabra. Y ellos con solicitud escuchaban, con disposición, pero escudriñaban. Y verificaban en la palabra que lo que Pablo estaba diciendo era así. Pero me llama la atención también esto, queridos jóvenes, escudriñando cada día las escrituras. Mira, me gusta mucho esta expresión, escudriñar. Escudriñar es algo más profundo que solamente leer. Allá en Josué dice la Biblia meditarás en ella de día y de noche, ¿sí? Ese meditar va más profundo que solamente leer. Y dice que los hermanos de Berea escudriñaban cada día, todos los días la escritura, cada día para ver si esto era así. Y iban y escuchaban y verificaban y estudiaban la escritura, y así iban confirmando que era así. Entonces, eso es un gran ejemplo para nosotros tomar y verificar que la palabra de Dios no esté siendo adulterada. Yo les doy las gracias a Dios por los pastores que tenemos, por los líderes que tenemos en nuestra congregación. Y para los que no saben, bueno, y nos están viendo, quiero decirles, somos de la iglesia de Benecer Central de Valledupar. Y le damos las gracias al Señor porque tenemos buenos maestros con gran temor de Dios para cuidar y salvaguardar la pureza de la palabra, y con esa disposición, esa búsqueda, ese temor al enseñarla y al predicarla. Y queremos siempre predicar y enseñar la palabra tal como ella es, como el Señor la envió, ¿cierto? No adulterada. Y yo le quiero dar las gracias al Señor. De todas maneras, nosotros debemos siempre, cada vez que escuchemos un mensaje, sobre todo de personas que ni conocemos, y de personas de las redes y personas que se van levantando a veces con corrientes extrañas, de siempre, validar con la misma escritura y escudriñarla todos los días para verificar esa pureza de esa palabra. Y cuando encontremos algo que sabemos que está fuera de sí, enseguida dice la Biblia, escúchalo todo, retén lo bueno y lo demás, no lo permito en mi vida. Esas doctrinas, esos pensamientos que a veces se levantan, que hacen mucho daño, como si una leche descompuesta usted se la tomara y le hiciera daño físicamente, así espiritualmente también una palabra adulterada, engañosa, también trae perjuicio espiritual para nuestra vida.
Entonces, sigamos el ejemplo de los hermanos de Berea, escudriñando todos los días. Quiero regalarles unos consejos sencillos que cuando yo los aprendí hace mucho tiempo, han servido mucho a mi vida. Después, gracias a Dios, Dios nos permitió estudiar la palabra del Señor un poco más profundamente a través del Instituto de Benecer y a través de otros también escuelas bíblicas en las que Dios me ha permitido. Pero es importante cuando usted vaya a estudiar la palabra y escudriñarla, tener en cuenta algunas cosas que son importantes. Consejo al estudiar la palabra del Señor. Primero, ten en cuenta el contexto. La palabra de Dios fue escrita en varios idiomas, ¿no? Ustedes saben, en hebreo, en griego y partecitas en arameo. Y fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años. 1500 años fue escrita la palabra, o sea que fue escrita por varias personas a quienes Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo, y la Biblia lo dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron hombres que vivieron en un tiempo largo, en un periodo, unos de otros, la mayoría no se conocieron, y con culturas diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted va a leer la palabra de Dios, tiene que tener cuidado, porque debe leer el contexto, debe tener en cuenta el contexto en el que fue escrita esa palabra. Yo quiero darle estas herramientas para que, como dice la palabra ya cuando leímos al principio, deseen la leche espiritual no adulterada. Pero ustedes deben tener la capacidad, mis queridos jóvenes, de todo corazón lo hago, para que ustedes también, cuando escuchen, revisen ustedes mismos, tengan en cuenta el contexto inmediatamente anterior y posterior. Es decir, cuando yo leo un pasaje, usted debe no solamente coger un versículo, el versículo que está ahí, interpretarlo inmediatamente. Yo entiendo de la palabra o Dios aquí me habló esto, y asegura que Dios le habló eso sin haber leído el contexto inmediatamente anterior. Es decir, los versículos y los capítulos que están anteriores a ese texto que usted está leyendo. Inclusive debe leer el texto inmediatamente anterior, que sería los versículos, los capítulos, o inclusive irse hasta el inicio del libro, para poder nosotros darle una real interpretación y garantizar que estamos entendiendo de qué se nos está hablando ahí, qué es lo que Dios verdaderamente nos quiere decir, el contexto anterior y el contexto posterior, ¿sí? Y otros tipos de contextos también debemos tener en cuenta: el contexto histórico, el contexto cultural, religioso, el contexto general del libro. Y si algunos de ustedes tienen preguntas en cuanto a esto, puede después contactarme para yo profundizarle. Pero lo que sí debe tener claro es que usted debe estudiar la palabra del Señor teniendo en cuenta el contexto de la palabra. Les voy a colocar un ejemplo, ¿cierto? Una vez yo vi en un canal en enlace, vi una persona que estaba haciendo un llamado a algunas personas, a los televidentes, a que hicieran una donación o dieron una ofrenda. Y él leía este pasaje que está en Deuteronomio 14:26, y el versaje dice así: darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, dice. Entonces dice: y darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces él leía ese pasaje, ese solo versículo, e interpretaba así: usted debe de hacer la ofrenda y el dinero, porque aquí dice la Biblia que usted debe dar el dinero por todo lo que desea. Es decir, que si tú deseas una casa, si deseas un mejor trabajo, si deseas comprar una finca, tú tienes que traer una ofrenda, porque aquí dice: te darás el dinero por todo lo que deseas. Fíjense, es un error grave, porque cuando usted lee los textos anteriores y el contexto de esos versículos, ¿de qué viene hablando? Está hablando acerca de dar el diezmo. Y cuando usted lee ese pasaje, claramente le dice que cuando iba a traer el diezmo hacia donde Dios había destinado el lugar para dar el diezmo, tenía que traerlo en esa época en especies, en cultivos, en frutas, en trigo,
en ganado, pero si la ciudad quedaba muy lejos, lo que tenía que hacer era vender esos elementos, venderlos para facilitar el transporte, por decirlo así. Cuando llegara al lugar del destino, podría volver a comprar las cosas, los bueyes, lo que necesitaba, y ofrecerlos y disfrutar allí esa fiesta que Dios habría preparado. Fíjense, entonces sacaban ese versículo de su contexto para decir algo que realmente la palabra de Dios allí no está diciendo. Y así podemos buscar y tener muchos ejemplos. Y yo inmediatamente me fui para la palabra. Este versículo está raro, y comencé a leer todos los pasajes anteriores, y enseguida, cuando leí el contexto, pude entender un poco más. Entonces, leer el contexto de la palabra. El otro consejo que les quiero regalar para verificar esa leche espiritual que sea pura es: utiliza textos paralelos. Cuando escuches versículos o acerca de un tema, siempre es bueno buscar textos paralelos. Por ejemplo, si queremos hablar o entender lo que la palabra del Señor habla, digamos, del amor, entonces usted busca textos paralelos. Para esto debemos conseguir una concordancia y buscar todos los versículos que hablen sobre el amor y con su contexto, ¿sí? Bueno, todos son bastantes, pero usted puede seleccionar de un libro o del Nuevo Testamento y allí comienza a ver qué dice la palabra del amor, ¿no? Y tiene va teniendo como un entendimiento mejor, y no coger un solo versículo que hable de un tema, por decirlo así, y entonces ya darle una interpretación así con ese solo texto. No, hay varios textos y la palabra de Dios se explica a sí misma, y ella en todo el conjunto de los libros, en todos los textos, cuando leemos todos, armamos todo el concepto que Dios quiere, porque la palabra de Dios se explica a sí misma. Y es importante esto, utilizar una concordancia para buscar los textos paralelos. Entonces, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta los textos paralelos. Y otro consejo que les quiero regalar es: utilice varias versiones de la Biblia. Antes, cuando yo quería tener varias versiones de la palabra, yo tenía que comprar, ya tenía la Reina Valera, pero cuando quería otra tenía que comprarla. Pero ahora hoy en día es tan fácil, en una sola aplicación nosotros tenemos cientos de versiones de la Biblia. ¿Qué es una versión? Bueno, la versión de la Biblia viene de la palabra o del verbo verter, que significa traducir. Es decir, esa versión es una traducción. Nosotros usamos la versión Reina Valera porque esa fue traducida por Casiodoro de Reina en 1569. La tradujo al castellano, fue la primera Biblia completamente en castellano, y la revisó Cipriano de Valera en el año 1602. En el 569 la tradujo al castellano Casiodoro de Reina, y unos años después, en el 602, la revisó Cipriano de Valera. Entonces ahí se llama la versión que tenemos Reina Valera, la primera Biblia en castellano. Entonces, mis queridos jóvenes, ¿por qué les comparto todo esto? Amigos míos, volviendo al tema inicial o a los versículos iniciales, dice: desear como niños recién nacidos. Usted tiene que desear, que anhelar esa palabra que alimenta, que le da vida, que lo sostiene, que cuando vienen las pruebas de su casa no cae porque está parado en una roca, que esa roca es la palabra y la palabra es Cristo. Sí, pero dice la leche espiritual no adulterada. Entonces estos consejos para cuando usted escuche un mensaje, para cuando usted lo vea, para cuando usted todos los días quiera escudriñar, como los hermanos de Berea, tenga unos ejemplos muy sencillos, unos consejos muy sencillos de cómo voy a hacer para garantizar que esta palabra de Dios sea pura y no esté torcida, ¿verdad? Entonces hay muchos más, hay muchas cosas más, pero quería dejarle estos tres. Usted debe de estudiar y escudriñar la palabra todos los días y examinarla. Y quiero llevarlos a que no solamente la lea, es decir,
cogemos un texto de la palabra y leemos y decimos, ay, el Señor me habló así. No, tiene que profundizar en ella, tiene que ir más allá. Cuando yo les hablaba del contexto, le tengan en cuenta el contexto. Es bueno cuando usted estudia la palabra del Señor saber si va a leer un libro, quién escribió el libro, por ejemplo, quién lo escribió, en qué año lo escribió. Toda esa información nosotros lo podemos adquirir. Primero de la misma palabra, y si ya no encontramos en la misma contenido de la Biblia, de la palabra, podemos buscar materiales extrabíblicos que nos dan información. ¿En qué año, por ejemplo, escribió Pedro este pasaje que acabamos de leer? ¿Cuándo? ¿Cuál fue la ocasión? Todas esas cosas nos ayudan para nosotros comprender un poco más la palabra. La ocasión que llevó al autor que está inspirado, que fue inspirado por Dios a escribir ese libro. Por ejemplo, en el libro de Juan, nosotros podemos ver la ocasión, lo que lo movió a llevar a escribir el libro. El Espíritu Santo lo inspiró y lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, este libro se escribió. Hay muchas cosas que hizo Jesús y si las pudiera escribir, imagínate, no cabrían estos libros en el mundo. Ahí él hizo una exageración para indicar que Jesús hizo tantas cosas, ¿verdad? Pero dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso él escribió el libro, para que el que lo lea y a quienes está dirigido crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, teniendo claro ese objetivo de esa ocasión por la cual fue escrito el libro, cuando usted lee todo ese pasaje, siempre tiene que tener en cuenta la razón por la que fue escrito el libro. Entonces, esto nos ayuda a profundizar en la palabra y escudriñarla más para tener la palabra de Dios pura tal como Dios la hizo, la inspiró, y para determinar también cuando alguien la adultera, la cambia y esto, ya como ya les dije, es perjudicial para nosotros. Entonces, mis queridos jóvenes, esta leche que alimenta es aquella que no está adulterada, y ahí tienen ustedes unos consejos para ustedes escudriñarla. Les repito, tener en cuenta el contexto, leer textos y estudiar textos paralelos, versículos que hablen de los mismos temas, y utilizar varias versiones. ¿Por qué estudiar varias versiones? Porque son diferentes traducciones que cuando usted lee un pasaje o estudia un pasaje o escucha un pasaje de una versión y busca otra, la otra versión como que complementa a la primera, y entonces usted tiene un mayor entendimiento. A veces a mí me gusta usar 2 o 3 versiones diferentes. Por eso a veces los que enseñamos le decimos, la Reina Valera dice así, pero cuando leemos por decir Dios habla hoy, dice así, complementamos y podemos entender mejor. Entonces, mis queridos jóvenes, ese es el consejo de Dios para nosotros hoy: desear como niños esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hay unos consejos para que podamos ayudarnos a verificar también que esa leche sea pura, ¿verdad? Para que alimente nuestra vida. También pueden contar con sus líderes cuando tengan preguntas, cuando tengan dudas acerca de la palabra, de un tema que escucharon, de algo que leyeron y no entendieron. Están sus líderes, me puede contactar a mí, están los líderes de la iglesia, están los pastores también, y usted tiene ese apoyo de maestros en la iglesia. Hay muy buenos maestros de la palabra que se han esforzado en prepararse, en estudiarla, y que la pueden comprender muy bien para poder explicárnoslas a todos. Ese es el consejo de Dios para todos nosotros, y quería terminar este tiempo cantando una canción muy bonita que dice así: quiero escuchar tu dulce voz
rompiendo el silencio en mi ser. Te voy a invitar que lo puedas cantar allí. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y queremos, Señor, que cada día tú pongas ese deseo en nosotros, como niños recién nacidos por esa leche espiritual. Pero también nos des la sabiduría, el entendimiento y la iluminación de tu espíritu para comprenderla, para recibirla, Señor, para profundizar en ella, para meditarla, para escudriñarla, para que por ella podamos crecer para salvación. Queremos darte muchas gracias. Bendice a los jóvenes, bendiciéndoles con, Señor, cada día en sus devocionales. Si alguno, Señor, siente, digamos, algo difícil en ir a la palabra y escudriñarla, yo te pido que, Señor, obres en su vida de una manera muy especial para que este deseo, este buen hábito de escudriñar, de estudiar tu palabra, esté siendo cada día afirmado en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Amén y amén. Mis jóvenes, Dios les bendiga, me despido. Bendiciones. Bueno, le damos muchas gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Estamos convencidos que esta palabra ha llegado a muchos corazones. Isaías 55:11 nos dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada en todo aquello para que la ha enviado. Los invitamos de una manera muy especial mañana conectarse a nuestra escuela dominical a las 9 a.m. También seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook en Iglesia Ebenezer Central y en Desafío Juvenil Ebenezer en Instagram y en Facebook. Muchas bendiciones, el Señor les bendiga abundantemente y nos vemos el próximo sábado. Yo creeré, aunque todos a mi lado no crean y no los vea. Yo confiaré, aunque la traición reciente me duela. Dios me consuela. Mi entorno